Buenas tardes, iniciamos una nueva charla del AVE Pamplona-Vitoria que se va a centrar en el tramo navarro, es decir, prácticamente hasta la frontera de Navarra y Álava, hasta Ciordia, y esta charla es el resultado de una conferencia en la Universidad Pública de Navarra en unas jornadas sobre movilidad. En ellas se resumen más o menos las últimas modificaciones en esta propuesta de trazado alternativo con una tercera propuesta. Por eso el título es Resumen y Conclusión 2024. Se diferencia un poco de los que hayáis visto la conclusión en la charla anterior. Iniciamos esta charla con la propuesta, la indicación de cuál fue realmente la primera velocidad, no solo en España, casi podríamos decir la primera alta velocidad en Europa y en el mundo. Y todo se debió al ingenio de un ingeniero español, Alejandro Goicoechea, que ideó, él había trabajado en los ferrocarriles de la Robla, ideó un nuevo tipo de ferrocarril. Era el talgo, tren articulado ligero, Goicoechea, que era él, y Oriol, que era su socio económico, en la empresa que se llamó Talgo. Era un tren realmente extraordinario. Un tren, como su nombre dice, articulado, es decir, los vagones eran más cortos, estaban unidos entre sí, ligero, había utilizado unas aleaciones mucho más ligeras y luego veremos todas las innovaciones que supuso. Fijaros, él había pensado que era mucho mejor bajar el centro de gravedad de los ferrocarriles para poder tener mucha más seguridad en las curvas y aumentar las velocidades. Por eso suprimió el buggy típico de las ruedas unidas por ejes e hizo las ruedas independientes. Eso le daba mucha libertad para que la rueda, cada rueda según la curvatura del radio en la curva, pudiera ir todo el rato paralela al carril, con lo cual no había ese rozamiento. Eso aumentaba mucho la velocidad, aumentaba la eficiencia del tren. Además, eso le permitía bajar el centro de gravedad del tren porque las ruedas quedaban, como veis, castradas en lo que era el vagón. Eso permitía entrar a nivel, lo que era una novedad extraordinaria en aquellos años 40, cuando él lo inventa, y luego veremos que producía también mucha más seguridad en los trenes, más velocidad, más economía. Eso ya era un elemento importantísimo. Otro era esto, que lo había visto en unos triciclos, creo que en un parque de Madrid, como el que guardaba los triciclos los iba acumulando uno sobre otro, le dio la idea de esta triangulación que hacía mucho más flexible también la inclinación de las ruedas en las curvas. Aumentaba la seguridad, evitaba el rozamiento, con lo cual la duración de los raíles de las ruedas era muchísimo mayor y a la vez la seguridad. Todo esto eran las impresionantes novedades que dieron origen al talgo, a este maravilloso tren. Podemos decir que este es el primer tren de alta velocidad. Este talgo enseguida lo copiaron, compraron la patente o se asociaron a ella los ferrocarriles norteamericanos. Iba a dar, bueno, España iba a dar a este maravilloso tren. Talgo que todos hemos conocido que era un tren revolucionario. Como veis, va articulado, van las ruedas encajadas, es un tren más bajo, mucho más cómodo, mucho más veloz, mucho más seguro y mucho más ligero. Los americanos, como digo, trazaron sus propios talgos por Estados Unidos, que era un ferrocarril absolutamente innovador. Se fabricaron así en Estados Unidos los primeros talgos para el continente americano. Aquí tenemos el anuncio del talgo entrando en Nueva York. 1954 es el anuncio. Aquí tenemos la fotografía. Fue un invento realmente extraordinario. Y realmente la propaganda fue espectacular, porque era un tren realmente maravilloso. Lo mismo pasó en Alemania, en Suecia, donde copian en cierta manera la patente Talgo, y como veis hasta copian hasta el diseño, los colores. Bueno, fue una verdadera revolución en el mundo del ferrocarril. Y esa revolución que había logrado a la velocidad alta, porque un talgo en el año 66, en el talgo en la dirección de Sevilla, ya había logrado superar los 200 km por hora. En el 72 logró superar los 222 en un tramo del Madrid-Barcelona, es decir, ya habían superado lo que se conocía la velocidad máxima en aquellos momentos. Todo eso, por desgracia, se olvidó hasta que se retoma ya en la democracia, los años 80, finales de los 80, se retoma la idea de un tren de alta velocidad.
Pero por desgracia se toman modelos o presiones francesas, se olvida todo lo que Talgo había logrado y se toman decisiones absolutamente equivocadas. Primero, cambiar para alta velocidad, decidir que el ancho va a ser el ancho internacional. Esa fue una decisión del gobierno de Felipe González, una decisión gravísima, porque el día que se tomó esa decisión, por presiones probablemente o chantajes de Francia, ese día España dejó de tener una red ferroviaria maravillosa. Ese día ya no servía de nada toda la red española. Una red que había demostrado que era perfecta porque es una anchura mucho más fiable para la velocidad alta, la alta velocidad. Todo eso se olvidó, con lo cual no había ya más que la nueva red que iban a entrar los trenes franceses con sus anchuras internacionales, para además una red con centro en Madrid, una red radial, y que además iba de Madrid a Sevilla, que era una cosa absurda porque el principal tráfico era Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia, Madrid-Bilbao. Bueno, se tomaron todas esas decisiones, lo cual provocó primero un trazado nuevo de las líneas de AVE, único ya, es decir, de nada servía ya la red nacional, un trazado muy destructivo del paisaje, un trazado muy caro y se vendió muy mal la alta velocidad. Era algo para yuppies que iba a dos y unía con Sevilla, es decir, no respondía a las necesidades del país. Y eso ha sido un estigma que el AVE ha tenido todos estos años. Ahora ya sabemos que es inevitable, es asumir el ancho internacional, aunque siempre consideraré yo que fue un error. Pero por suerte, los ingenieros españoles se han adaptado con los maravillosos talgos en que se adaptan. Como veis, toma mucho del viejo talgo, que era la articulación, el nivel bajo y la ligereza. Y talgo se ha ido adaptando ya con el maravilloso talgo Abril, que se adapta a cambios de ejes, a distintas anchuras. Bueno, una verdadera maravilla de la técnica española, que se exporta por todo el mundo. Por lo tanto, nosotros defendemos el AVE, a pesar de sus problemas al haber cambiado el ancho, a pesar de que fue un elemento muy caro, ahora ya es con la competencia, ya es un tren mucho más popular, mucho más asequible y esperemos que sea nuestro tren para el futuro. Y luego otro tema es muy importante. El Pamplona-Vitoria no es solo el Pamplona-Vitoria. Pamplona-Vitoria es la unión con el corredor que recibe todo el norte de España. Es decir, el Pamplona-Vitoria es también un Pamplona-La Coruña, es también un Pamplona-Gijón, un Pamplona-Santander, es también un Pamplona-Valladolid, por lo cual con una nueva entrada a Madrid y sobre todo también es un nuevo Pamplona Lisboa, porque Lisboa, a pesar de las presiones de Madrid para ir por Badajoz, Lisboa siempre quiere unir con Oporto y de ahí salir por Salamanca hacia España. Es decir, que todo el viajero que quiera ir desde el norte de la península hacia Barcelona va a pasar por Pamplona, y al igual los de Portugal. Es verdad que la línea de Logroño, que tiene un recorrido mucho más corto, también ocupará muchos de esos convoys, pero si un convoy no va completo, querrá parar en Vitoria para recoger todos los pasajeros del País Vasco y luego en Pamplona. Es decir, que habrá muchos trenes que harán este recorrido y otros irán efectivamente por Logroño. Pero es que esta línea, por tanto, es una línea que es estratégica porque es el famoso, así como lo sabes, tuvieron el problema de ser radiales, de nacer de Madrid. Toda España ya pide, la España de la periferia, es la España quizá más poblada, está pidiendo siempre un anillo de aves que una a la España periférica. Este es ese anillo de aves, tanto si va por Pamplona como si por Logroño, que recoge todo el norte peninsular, que recoge Portugal y que dirige hacia el Mediterráneo. Es por tanto un corredor importantísimo, un corredor que ya aquí ya ha llegado a Almería y que muy pronto se completará cuando llegue a Almería-Granada y se complete el Málaga-Sevilla que se inició, pues ya será un verdadero cinturón. Luego, por supuesto, Huelva, Faro y Lisboa. Es decir, que podrá ser un corredor, un círculo, un gran anillo que una toda la periferia española y que con sus radios unirá también con el corazón de la península. Y eso no solo es lo importante. Lo importante es que va a atravesar un territorio que es Navarra, que es muy desconocido para muchos viajeros. Muy desconocido porque en cierta manera está fuera de las rutas tradicionales que van por el Valle del Ebro. Y es realmente un valle excepcional. Por eso estas charlas se dedican a tratar de salvar el paisaje que va a atravesar el AVE. ¿Por qué? Porque hemos visto que el recorrido del Ministerio
va a producir enormes daños en este paisaje, que es uno de los valles más bonitos de España. Fijaros, este es el valle de la Burunda Barranca. Ahí tenemos el San Donato, las sierras de Andía, de Urbasa, de Aralar, todas ellas parques naturales. Es decir, que el viajero que entre en este valle, este ave va a ser un embajador de Navarra. Si el trazado es un trazado correcto, que va por un paisaje cuidado, por un trazado protegido, en diálogo con el terreno, pues va a poder el viajero contemplar este valle precioso y estos parques naturales. En cambio, si va por el trazado propuesto por el Ministerio, no va a haber nada de esto, porque va a ir todo el rato en enormes cortes de trincheras que habrán destrozado todas las laderas de Urbasa y de Andía. Por eso nuestra gran preocupación. Este es el monte San Donato, el final de Andía, antes de que empiece Urbasa, que es una montaña, como veis, impresionante. Todo este paisaje tiene que poder ser contemplado desde el ave navarro. Y ahora vamos a contar primero cómo es el trazado del Ministerio, en resumen y rápidamente, y luego haremos nuestra propuesta. Bien, el trazado del Ministerio hace cosas muy extrañas. Yo no digo que sea un trazado malo ni que sea un trazado hecha a mala intención, en absoluto. Es un trazado que ha procurado ser muy rápido, que ha procurado ser lo más corto posible, pero que sin embargo no ha tenido en cuenta muchos temas que hay que tener en cuenta. Fijaros, esta es parte de la cuenca de estas cendeas, que es un territorio fertilísimo. Son campos de cereal de los más fértiles de Europa, comparables a los de Polonia por su productividad. Pues bien, el trazado del Ministerio, que parte de la estación, fijaros qué cosas más extrañas hace. En primer lugar, salta el río Lor, con un río pequeño, luego salta el río Arga, primer salto del Arga con un puente, pero en vez de seguir el recorrido normal, que sería una vez que hemos saltado el Arga ya alejarnos de él, vuelve sobre el Arga para saltar una segunda vez y meterse por aquí, entre la depuradora y estos acantilados de toda esta cendea de Cizur. Se mete entre los acantilados, suponemos que hace un gran daño a este borde de la meseta, para luego saltar el Arga por tercera vez. 3 puentes sobre el río más importante en estos momentos en esta zona de Navarra. 3 puentes para luego, como un cuchillo, atravesar todo este paisaje, como un verdadero cuchillo que va a fragmentar todo el paisaje. Es decir, es realmente, su única justificación sería lo recto que va a ir, pero como veis no ha tenido en cuenta ni los cultivos ni el paisaje que contemplan todos estos pequeños municipios. Aquí tenemos, no se ve muy bien, pero bueno, tenemos detallado el recorrido más o menos que hace este trazado del Ministerio. Como veis, se mete por un sitio casi la depuradora está muy cerca de los acantilados, salta el río Arga y luego se dirige hacia el norte. Es decir, pasa por aquí. Todo este paisaje va a ser cortado, como digo, por ese trazado nuevo. Y luego, perdonad la orientación que va cambiando en los planos, luego ese trazado, aquí empezaría el trazado ya del Pamplona-Vitoria, como veis se dirige, por aquí va bien, va en una llanura, ya sabéis que los rojos son cortes, los verdes son rellenos, pasa delante del núcleo de Aldaba y se dirige hacia esta pequeña sierra que la corta sin contemplaciones. Ya veis, el corte son 5, 10, 15, 20, 25 metros de corte de una sierra que es el centro de parte de ese paisaje. Esta es la sierra que va a ser cortada por la mitad. Y luego enfila esta otra sierra, la sierra de Zabalgaña, una sierra muy importante porque es una zona de encinares, de robledales, y va a una cota muy baja. ¿Por qué va a una cota muy baja este ave? Va a una cota muy baja porque él sabe en qué cota quiere saltar el araquil, entonces no puede ir a cotas muy altas, pero eso le produce que aquí produce una trinchera de 400 metros antes de cortar en túnel la sierra. ¿Por qué está viniendo por aquí? Está viniendo por aquí, o lo veremos en el plano, porque ha decidido ir hacia el norte de la sierra de Araquil. Bueno, aquí vemos la trinchera, este era el corte que habíamos visto antes, la trinchera y el túnel, en este caso de 1200 metros, pero hasta tal punto que va a una cota que justo coincide con la cota del tren de ancho nacional y obliga a este tren a meterse en una trinchera, subir la sierra y poder saltar la boca del túnel. Esto realmente es incomprensible.
porque claro, este pobre trazado queda muy dañado por esta nueva curva. Y luego, como va muy bajo, de nuevo aparece una gran trinchera y enfila el corazón de la Sierra de Osquía. Esta es la Sierra de Osquía. No es una sierra cualquiera. Ahí está el Gaztelu, donde está una torre árabe, la torre árabe más al norte en toda esta zona del Mediterráneo, porque esta fue la muralla que defendió la Navarra cristiana naciente frente al Islam durante casi 300 años. Esta es una sierra sagrada en ese sentido. Es ya el Prepirineo que forma ese cinturón que vamos a cortar. Y el ave se mete en ella en su propio corazón. Es como una especie de profanación de la sierra. Siempre he pensado que esta sierra habría que cruzarla o por donde cruzó el viejo tren, que eran en esos desfiladeros del Araquil, desfiladero de Osquía, o si no en puntos donde hagamos menos daño, por ejemplo, hacia allí menos daño a la sierra, a sus niveles freáticos, y pasar por puntos que la propia naturaleza nos haya preparado. Luego, como veis, aquí tenemos el túnel más largo del recorrido, un túnel de 1820 metros, y aparece en un valle absolutamente virgen y enfila de nuevo otra pequeña serrezuela en el término de Roz, que también, como veis, corta, tiene el túnel y luego viene el gran corte, la gran destrucción de este paisaje. Aquí lo tenemos. Hasta 45 metros de corte de una ladera virgen preciosa de estas sierras prepireneicas. ¿Por qué ha hecho esto? ¿Por qué ha venido atravesando todas estas sierras con tanto daño? Porque él ya ha decidido ir por el norte, aquí perdonar que el norte ya veis que está hacia abajo, ir por el norte de la Sierra de Andía, toda ella parque natural. No ha decidido ya no ir por la llanura. Es realmente algo asombroso. Bueno, asombroso, es verdad que por aquí pues es terreno virgen, no va a tener ningún problema de relación con el otro ferrocarril, con núcleos, es un terreno virgen y como todo el terreno virgen uno puede hacer el daño que quiera. Como veis aquí va atravesando esta cordillera y luego ya va bajando un poquito a esta primera ladera. Esta es la ladera de Roz que va a quedar destrozada. Va a aparecer las canteras del Carrascal. Para los que los conozcáis, Navarra son unas canteras terribles que cortan la Sierra Caliza de Alaiz. Pues algo así va a quedar. Salta el río Araquil y luego enfila, aquí lo vemos, va a venir por aquí tenemos el Roz, salta el Araquil y choca contra esta pequeña serrezuela que atraviesa túneles para pasar delante, al norte de Urrizola. Y luego ya viene por aquí, por esta media ladera, con pequeños cortes, pequeños rellenos, hasta que, como veis, en este punto, entre Echarren y Zuazu, ya empieza a cortar con cortes más profundos todas las estribaciones de la Sierra de Andía. Ya vais viendo aquí, va pasando delante de todos los núcleos. Y todos estos núcleos, cuyo paisaje hará la visión ya de la incipiente Sierra de Aralar, pues van a tener delante este muro, esta barrera del ferrocarril, cortando todo su entorno. Pasa por aquí delante y tenemos la maravillosa Sierra de Andía. Luego, fijaros, entra aquí en Guartiaraquil con un corte tremendo. Basta ver los metros que está cortando: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 metros de corte en esta sierra que es una estribación de Andía que llegaba hasta Guartiaraquil, con un gran relleno, como veis aquí luego en el valle, al lado de las piscinas, y luego se va metiendo con bocas de túnel en todos estos cerros, hoy totalmente vírgenes, que iban descendiendo de la Sierra de Andía. Ya veis que además aquí se está metiendo en tal follón topográfico que está reduciendo a radio 3. Por aquí corta la Sierra de Guarte para pasar al lado de las piscinas, con rellenos por aquí, y en boca con túneles, con cortes de boca, todas estas maravillosas colinas que vemos. Aquí sigue con esos cortes y aquí aparece ante el precioso San Donato. Y luego se dirige hacia otro punto muy complicado. Aquí, como veis, San Donato desciende con sus bosques hasta un punto mágico, que es el único punto en este tramo en que el río Araquil toca las estribaciones de Andía sin ninguna infraestructura. Pues él se va a dirigir hacia allí, hacia esos acantilados
que son todos estos. ¿Veis aquí? Los bosques llegaban hasta el río Araquil, en Narvazu, y como veis se mete con cortes, bocas, túnel, boca y otro gran corte en un punto que era un punto mágico. Como veis sigue con radios muy pequeños, es decir, el tren aquí está frenando, no es ya, prácticamente no es una alta velocidad, porque se está metiendo en un follón topográfico enorme. Luego, como veis, ya en la Cunza hace otro gran corte en las laderas, en toda esta ladera, con un nuevo túnel y otra boca. Aquí tenemos todos estos preciosos bosques que llegan al Araquil, donde el tren se va a meter para irlos cortando y luego emboca este promontorio con otra gran boca de túnel. Ahí va a cortar todo, las estribaciones, y luego, como veis, aquí plantea en este punto de corte de trinchera y de río, fijaros que estamos en Arbizu, un sitio muy complicado topográficamente, contempló un paete, es decir, una vía de espera. No podía haber elegido peor sitio para este punto. Fijaros, aquí con cortes y rellenos tapando ese río, aquí viene la espera de los trenes. Fijaros cómo va a quedar alterado este paisaje que es realmente muy hermoso hoy. Y luego llegamos ya hacia Txarri Aranaz. ¿Aquí qué sucede? Aquí ya tenemos más allá Bacaicua, ya las estribaciones ya de Urbasa ya van a hacer imposible que el tren pueda pasar. Entonces toma la decisión de descender al valle. Por primera vez toma la decisión de descender a la llanura del valle, por donde iba todo el rato el tren antiguo. Y para eso tiene que empezar a bajar. Y empieza a excavar toda esta inmensa llanura de Txarri. Fijaros, 2 kilómetros, más casi 2 kilómetros de trinchera. Toda esta llanura va excavándola, 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 excavándola para pasar por debajo de la autovía y pasar rozando el cementerio de Bacaicua con unos nuevos cortes y saltar el río Arquil. Fijaros por dónde iba el trazado antiguo, en una recta maravillosa. Aquí tenemos, todo esto va a ser una trinchera, como digo, 2 kilómetros, en que deja arrasada la llanura de Txarri. Salta por aquí, ahí tenemos el cementerio de Bacaicua, pasa por debajo de la autovía y va a saltar el río Arquil. Ahí lo vemos, y desciende a la llanura por donde iba el ferrocarril antiguo, una llanura maravillosa donde podía ir casi con una recta continua el viejo ferrocarril. ¿Veis? Aquí vemos el viejo ferrocarril por una llanura perfecta y aquí vemos el nuevo que aquí logra la tangencia con el viejo descendiendo al llano. Claro, al descender al llano corta en diagonal todos los huertos, campos y cultivos del valle. Pasa rozando esta ermita. Es decir, todo esto va a quedar arrasado por ese ferrocarril que viene sesgado cruzando todos los campos. Todos estos campos. Corta este montículo de esta ermita y luego viene el otro problema. No quiere pasar por Alsasua, piensa que no cabe o que le va a dar problemas y entonces decide volver de nuevo a las laderas de Urbasa. ¿Y para eso qué tiene que hacer? Pues a partir de este punto empezar a subir. Ya veis, salta de nuevo el Araquil, otra vez más, y empieza a rellenar para saltar ahora sobre la autovía. ¿Por qué está pasándole esto? Porque por aquí no ha podido pasar. Ya veis que estos núcleos, Bacaicua y Urdiain, son muy rucos profundos y que suben bastante de cota. Él no podía haber seguido por aquí, con lo cual ha tenido que bajar. Y aquí, como veis, ya empieza a chocar de nuevo con las laderas de Urbasa, ya aquí a cotas muy altas. El tren está subiendo a las cotas de 585, cosa que no había ido nunca el tren antiguo a esas cotas, es decir, que estamos subiendo 15-20 metros más que lo que ya había llevado el trazado tradicional. Y sobre todo pensar que este relleno es una presa enorme en el valle para el día que el Araquil, que es muy común, venga con inundaciones. Y aquí se va a formar un lago, una laguna, porque ya veis que el paso es mínimo. El resto es una presa que ha hecho el ferrocarril. Por aquí viene él, va subiendo para intentar pasar por encima de la autovía y forma esa gran presa. Este valle, por tanto, deja de existir. Diréis que soy muy crítico, pero es que es una pena, es que es así.
Y aquí pasa por lo alto, por encima de la autovía, y choca contra todas estas laderas, que son el paisaje que se ve desde Alsasua. Choca por todas estas laderas, que como veis ya empiezan a ser cumbres muy altas de Urbasa, y va cortando estas laderas. Y fijaros los cortes tremendos en Olazabutía, una trinchera gigante. El paisaje que desde Alsasua se ve, de Urbasa o desde Olazabutía, queda absolutamente cortado. Luego va muy alto a la vez y aquí se genera un relleno tremendo al pasar el valle al sur de Olazabutía. Bueno, ya veis el destrozo y además fijaros de nuevo está reduciendo radios a radio 3 porque no tiene otra solución. Es decir, es realmente laberíntico este trazado. ¿Veis? Él viene ahí cortando todas estas montañas, pasa por aquí lo vemos, asalta ese punto y aquí va de nuevo cortando toda la ladera de Urbasa hasta llegar a este aparcamiento que pasa con un pequeño relleno, va pasando ese aparcamiento, va por aquí cortando, pasa por aquí por encima de este aparcamiento y ya se dirige hacia Álava. Como veis, yo no digo el trazado esté malintencionado. Sin duda, ellos han tenido un planteamiento de no mezclarse con el trazado antiguo y eso les ha llevado a esta situación realmente trágica porque al final sus radios son pequeños, su coste es enorme. Esta es la alternativa que está planteando el Ministerio. Y ahora nosotros que siempre habíamos defendido la alternativa Vitoria, pues nos vimos obligados a proponer una alternativa, porque siempre habíamos supuesto que la alternativa a Vitoria, por la llanura que nos ha dado el propio paisaje, pues iba a ser una alternativa lógica, una alternativa apoyada en el viejo trazado, que iría por el cauce natural, por el valle llano del río Araquil. Y al ver lo que el Ministerio planteaba, pues empezamos a plantear otras alternativas. La primera alternativa que planteamos era tratar de evitar este destrozo del paisaje de la cuenca, aprovechando al máximo el viejo ferrocarril hasta Zuasti, y a partir de aquí arrimarnos lo más posible, es decir, intentar venir por el borde de esta cuenca. Es verdad que nos acercábamos a Iza, que no había tenido el ferrocarril más que por detrás. Bueno, esta era la primera propuesta que hicimos. ¿Y en qué consistía? Consistía en no saltar el Álava 3 veces, como hace la línea del Ministerio, que es la roja, sino saltarlo solo una vez, aquí en Landaven. Luego veníamos paralelos a todas las factorías de Landaven, porque tenemos margen para pasar, ligados a la ronda de Pamplona. Es la propuesta amarilla. Y saltábamos aquí a la llanura. Saltábamos este pequeño río, saltábamos a la llanura para ir subiendo hacia el punto de Zuasti donde nos incorporábamos al viejo ferrocarril. Aquí también hay cosa importante, es que el viejo ferrocarril, el trazado del Ministerio, a partir de aquí se une con un nuevo ramal, se une al nuevo trazado, con lo cual aparece una nueva vía que aún parte más el territorio. Nosotros al venir a buscarla ya no creamos esa nueva vía, sino que a partir de aquí la vía de ancho nacional vendría incorporada como una tercera vía al trazado del AVE, una tercera vía en ancho mixto. Pero también planteamos otra solución y era intentar seguir más tiempo al lado de la ronda para, en cierta manera, salvar más de estos cultivos y ya que aquí estaba el viejo trazado, hacer alrededor de Loza, de la laguna de Loza que está protegida, hacer un trazado, por así decir, más periférico de todos estos cultivos y que en cierta manera sustituyera al trazado antiguo. Y veníamos por aquí, alejándonos del núcleo a 400 metros y subiendo poco a poco hasta encarar un túnel aquí, como veis. La intención es acercarnos lo más posible a la A15 y a la ronda de Pamplona, para tratar de no alterar un paisaje virgen. Aquí este tren sería ya sustituido por esta nueva vía. Aquí lo tenemos mejor dibujado, pero ya veis un poquito las tres alternativas. Aquí vemos la que habíamos visto del Ministerio, la nueva en que saltamos aquí en el nudo de Arazuri para tratar de ir más pegados a esta pequeña sierra, y esta es la tercera en que nos vamos un poquito más al norte. Es decir, desde la salida del ferrocarril saltamos el río Elorz, saltamos el río Arga,
primera y última vez que lo saltamos, venimos bordeando todo este territorio de Volkswagen, de Landhaven y Volkswagen, y aquí vamos junto a la ronda. Como veis, o bien para saltar aquí o para saltar un poco más al norte. Este es el tramo que hay entre esas fábricas y la ronda. Fijaros que tenemos mucho sitio y además vamos cogiendo cota, lo cual nos va a venir muy bien. Aquí lo vemos. Podemos ir todo este tramo al lado de la ronda. Y fijaros, tenemos cota para perfectamente saltar en la solución amarilla, la solución intermedia, por así decir, saltar aquí hacia la llanura, ir a esta solución amarilla. O bien podemos seguir, aquí tenemos el espacio para seguir, no afectamos ninguna industria, ninguna construcción, ninguna casa y nos tratamos de pegar lo más posible a la ronda. Pasamos, eso sí, este pequeñísimo desfiladero, pegados a la ronda y subiendo un poquito de cota para saltarla en este punto, para dirigirnos ya más hacia el norte. Saltaríamos por aquí y nos dirigimos hacia rodear Loza. Aquí vemos cómo hemos rodeado Loza, en esa solución dibujada al final venimos un poquito más lejos, con radios, eso sí, radios cortos, pero pensar que aquí el tren ya está frenando para entrar en Pamplona. Los trenes empiezan a frenar 10 kilómetros antes, ya empiezan a partir de los 10 kilómetros a pasar de 200 kilómetros hacia cero. Y aquí estaríamos girando y aquí nos metemos en túnel, en un terreno muy fácil de margas, como veis, al lado de la A15. Esta solución respecto a esta, que no necesitaba túnel, esta sí que necesita un túnel para pasar bajo este punto, que es ya un punto alto. Aquí nos meteríamos en la boca del túnel y atravesaríamos esta meseta que estamos viendo aquí, para aparecer al lado de la vieja vía, donde se habría incorporado la vía a nuestro trazado. Es decir, en la solución intermedia, la vía se incorporaría aquí y en la solución nuestra se incorporaría en este punto. Siempre llevamos la vía de ancho nacional, no sé si lo he dicho, al lado de las dos vías AVE que planteamos, de forma que tendríamos un corredor de 3 vías, 2 para alta velocidad de pasajeros y una vía para cercanías y mercancías en ancho nacional, ancho mixto. A partir de aquí vamos al punto más complicado, que era el por donde cruzábamos la Sierra de Osquía. La solución amarilla, como veis, trata de buscar un túnel, no en este corazón de la sierra, sino en un punto de collado donde haga menos daño a la personalidad de la sierra. Y la solución verde es más compleja, pero trata de meterse bajo la autopista para pasar precisamente por este desfiladero por el que pasó la autopista, la carretera nacional, por este desfiladero, en túnel, ambas. Esta es la solución intermedia, la amarilla, que como veis no ha necesitado túnel antes y que viene ligada a este ferrocarril al lado sur, es decir, vendría ahí el corredor. Ahí vemos Aldaba y se dirige, y aquí aparecería la solución verde. Aparecería cerca de la A15 de la autovía y se dirige también a cruzar la Sierra de Osquía. Como veis, la intentaría cruzar ese punto más de vaguada, un poquito más cerca del desfiladero. Por aquí se mete la solución verde, se mete bajo la autopista, bajo la nacional, para intentar pasar por ese desfiladero. Es una solución en que no afecta nada al paisaje, por así decir, pero que es más compleja, porque afecta a la autopista, que habría que ir alternando los carriles. Por aquí entraría la solución intermedia, la amarilla. Estaría aún por ver el punto en que emboca, pero como veis ya la Sierra de Osquía aquí ya ha bajado mucho de altura, ya no la dañamos tanto y enchufaríamos hacia allí. Una cota, hemos dicho la cota 480, 485. Como veis, tenemos cota para pasar bajo el viejo ferrocarril y en cierta manera salvamos la personalidad de la Sierra de Osquía. Y no vamos a ese corazón como iba el trazado del ministerio, sino que vamos al borde. Y como veis, tenemos cota para pasar bajo el viejo tren. No nos pasa como al ministerio, que choca precisamente con este tren y le obliga a ir subiendo y rodearlo. Nosotros pasaríamos por encima del tren. Aquí se ve muy bien. En esta solución, que es una solución quizá más sencilla, hacemos la boca del túnel en este punto y hemos pasado por encima de este tren que se incorpora, aquí va subiendo y se incorporaría a nuestro nuevo trazado.
mientras que la solución, ahora os vamos a enseñar, la otra solución venía y se metía bajo la autopista para ir en túnel. Ahora lo veremos. Como veis, para ir en túnel, aquí veis un poco el estudio de las cotas. Por aquí se marcha el túnel, por así decir, más sencillo, que sería un túnel largo, un poco más largo que el del ministerio, que era este. Y por aquí se mete la solución en que, como veis, tiene un túnel corto, aparece en este punto entre la carretera y la autovía para no dañar el paisaje y vuelve a meterse bajo la autovía para atravesar este promontorio y aparecer muy cerca de la otra solución. Es decir, la verde y la amarilla a partir de este punto ya coincidirían. Aquí vemos cómo estoy saltando este promontorio y tenemos el túnel que lo he marcado con radio 6, que va desde Erice a saltar aquí el arroyo Gulina. Como veis, estoy tratando de ir por un corredor que ya está afectado por la A15, es decir, no por el terreno virgen en que se mete el ministerio. Y como veis, aparecería aquí en el arroyo Gulina con las bocas de túnel, tanto el túnel largo como el túnel corto, en un punto que se estudiaría en este pequeño valle. Saldríamos a la luz para luego meternos en otro túnel de aproximadamente 1 kilómetro y aparecer en Fuente Vieja, en esta pequeña vaguada, pasar tras el cementerio de Izurdiaga y, muy pegados a la A15, saltar el río Araquil. Ahora lo vamos a ver mejor. Bueno, aquí veis todas las posibilidades que tenía la solución verde de cruzar, salir a la luz, volver a cruzar y aparecer aquí. Último túnel en Fuente Vieja y ya vamos paralelos a la A15. Este quizá es un punto delicado porque aquí hay bastantes construcciones. La solución que proponemos no afectamos a ninguna construcción, pero nos obliga a una radio y contrarradio. Otra solución sería pasar por encima de esta carretera y de las construcciones que hay allí, pero es más compleja. Aquí, como veis, la solución del ministerio que cortaba Erroz y se iba hacia Urrizola saltando el Araquil. Aquí tenemos las tres soluciones, como veis. En este punto del arroyo Gulina se unen la amarilla y la verde, y a partir de aquí tendríamos el túnel de Fuente Vieja para aparecer tras el cementerio de Izurdiaga y saltar, aquí como veis vamos muy paralelos a la A15, con estas curvas de radio 3, para buscar el viejo ferrocarril, que lo tenemos aquí, que se había metido para surcar la Sierra de Osquía por este precioso desfiladero, pero con unas curvas muy muy cerradas que no se pueden adaptar a nuestro trazado de alta velocidad. Por eso este es el tramo más complejo que hemos tenido que crear un nuevo tramo. Por aquí va el ministerio y aquí, fijaros que son pequeños matices, pero que pueden salvar un paisaje. Aquí vemos la autopista y aquí vendríamos nosotros con nuestro corredor pegado a la vía. De momento aquí vendríamos con 2 vías y podría la vía de mercancías seguir por el desfiladero de Osquía o, si queremos hacer túneles de 3 vías, incorporarse ya aquí a nuestro recorrido. Aquí tenemos donde nosotros saltamos, pasamos por encima de la vía antigua y nos incorporamos ya a ella. Aquí saltamos el Larraún y aquí saltamos el Araquil. Y a partir de aquí todo es sencillísimo. Pasamos bajo la autovía, como está pasando la vía. Y fijaros, esto es antes de cruzar la autovía. Fijaros qué trazado tenemos para saltar el Araquil. Desde ese salto del río tenemos una recta perfecta. ¿Qué proponemos? Proponemos colocar a 11 metros nuestro tronco de las 2 vías AVE y mantener esta vía o transformarla en una vía mixta. También es posible, y eso es un tema que se discutiría en el futuro, si bastaría transformar esta vía en vía mixta y colocar solo una vía, pero entonces estaríamos mezclando pasajeros con mercancías y cercanías y creo que eso puede hipotecar la línea de alta velocidad. Fijaros, aquí vendríamos al sur de esta línea, tenemos sitio suficiente para pasar, no afectamos a ninguna construcción y tenemos ya una gran recta. Fijaros, ¿recordáis aquí cómo el trazado del ministerio empezaba a chocar y a pasar delante de todos los núcleos? Nosotros vamos ligados, fijaros, radio 6, radio 5. Aquí tenemos el paso en Echarren. Fijaros que en Echarren ya el viejo ferrocarril creó una presa y taponó lo que era, aquí se nota muy bien, lo que era una curva del río Araquil. Nosotros vendríamos aquí de nuevo y vamos pegados a esta gran recta del trazado antiguo. Fijaros, el trazado antiguo
Era ya un trazado de alta velocidad, era un trazado magnífico. Y hemos tenido la suerte de que ningún núcleo lo ha envuelto ni lo ha rodeado, excepto Guarte, que vamos a ver ahora. Es decir, que tenemos mucho sitio para pasar. Aquí veis que ajustaríamos algunas curvas a radio 5, radio 6. Luego tenemos rectas, muchísimos tramos de rectas magníficas. Fijaros, kilómetros de rectas sin ninguna construcción que nos afecte para ampliar nuestro trazado. Como veis, aquí tenemos Irañeta. Ahora vamos a ver, fijaros. Aquí tenemos sitio para crear nuestro corredor de 11 metros ligado a la vía de ancho nacional. Es decir, en 16 metros podríamos tener el corredor de 3 vías o en 11 si queremos solo 2 vías. Ahí vemos algunas curvas que mejoraríamos y que al mejorar, si vamos al sur, obliga a mejorar también la de ancho nacional. Mirad qué recta. Estamos en Irañeta. Fijaros el sitio que tenemos entre la carretera, la vieja carretera y la vía del tren. Perfecto. No dañamos ninguna construcción, ningún gran espacio de vegetación. Está como preparado. Es que cuando uno ve este trazado en este paisaje, ¿cómo vamos a destrozar todas esas laderas si tenemos este maravilloso trazado en la llanura? Perdonad que me ponga pesado, pero es que es así, fijaros. Si es que parece que está preparado el corredor. Y además atravesamos sitios bellísimos, Zamarce, el monasterio de Zamarce, la Sierra de Alalar. Y aquí nos vamos a uno de los temas que quizá fue uno de los que obligó al ministerio a irse por las laderas, que es decir, bueno, tengo que pasar al lado de Guartiaraquil. Efectivamente, el tren en Guartiaraquil siempre fue un problema, porque es un tren que pasa rozando las casas del núcleo y con unas cotas que obliga a un paso bajo el ferrocarril, con una estación aquí en lo alto. Muy bien, ¿qué hacemos aquí? Pues sin más un falso túnel. Excavamos el ferrocarril de manera que Guartiaraquil ya no va a sufrir el ferrocarril, sino que tendrá una plataforma, una plaza, un parque, y bajo él irá el ferrocarril. Tenemos sitio, lo vamos a ver ahora. Claro, aquí podemos mejorar este último radio y vendríamos aquí con un falso túnel. Fijaros el sitio que tenemos, 17 metros. Este metro, sí. Tenemos, aquí pasaríamos con el alta velocidad separado con un muro, con una pantalla del ancho nacional que también soterraríamos. En principio pensamos dejar el ancho nacional alto, como está ahora, pero creo que es una tontería. Si se acomete la obra, yo creo que es bueno ya que Guarte vea desaparecer el ferrocarril, ganar un espacio público, y eso no impide que el ancho nacional siga parando en la estación, este apeadero subterráneo de Guarte. Aquí ya habríamos salido, la cota incluso, esa cota baja nos puede venir bien para ir un poquito más bajos, y aquí tendríamos el espacio para el corredor. Otro de los temas es que todos los puentes que hay nos sirven, solo en algunos casos hay que mover un poco, tratar, que eso tenemos mucha experiencia en mover los pilares de apoyo de un puente o duplicar los apoyos, mientras que el trazado del ministerio obliga a muchísimos nuevos puentes o pasos subterráneos. Bueno, fijaros, aquí vamos a cruzar el río Araquil, porque a partir de ahora el trazado va a ir siempre al norte del Araquil. Fijaros la recta maravillosa que tenemos. Y el paisaje ya veis que es precioso. Aquí vemos un poco cómo estamos saltando el río Araquil. Aquí el tren ya bajaba para saltar a la llanura, con lo cual nos viene muy bien haber tenido una cota baja aquí. No hay ningún problema en descender esa cota para la pequeña estación de Guarte. Fijaros que aquí teníamos ya el tren con esos cortes tremendos del ministerio chocando contra todas estas laderas. Bueno, basta ver este trazado recto para no entender por qué el ministerio se ha metido por ahí. Aquí lo vemos igual, recordáis los cortes de los acantilados. Nosotros ya no cortamos los acantilados porque ya no vamos a cruzar el Araquil. Prácticamente no vamos a cruzar nunca ya más el Araquil. Y venimos por esta maravillosa llanura. Fijaros. Aquí el ferrocarril va a radio 3, nosotros estamos en radio 5. Y venimos aquí, este es el tren en la llanura. Esto supone mucho menos superficie a expropiar, mucho menos obra de movimiento de tierras, coste muchísimo menor, mucha más rapidez de ejecución. Y aquí lo vemos, fijaros, toda esta gran recta, aquí sí que podríamos ajustar un poquito la curva. Tenemos la Cunza, donde el tren del ministerio se metía en una gran trinchera,
Y aquí tenemos unas fábricas, pero parece todo preparado para nuestro paso. Como veis, estamos tocando el Araquil, pero no, ya no lo estamos cruzando. Aquí lo vemos desde otro punto de vista. ¿Veis? Esta curva la mejoraríamos un poquito para coger de nuevo esta otra gran recta. Bueno, pues fijaros, hay sitio de sobra para mejorar esta curva y pasar. ¿Veis? Aquí lo vemos, para pasar y pasar a esta gran recta. Aquí lo vemos ya, perdonad el cambio de orientaciones, ¿veis? Y mejorar este punto. Ahora veremos, en este plano aún no estaba construida esa granja, que ahora la veremos. ¿Veis? Hemos pasado por aquí sin problemas, seguimos esa maravillosa recta, siempre muy cercanos del Araquil, y aquí tenemos esta granja, con lo cual esta curvatura o podríamos mejorarla un poquito viniéndonos un poquito hacia el norte, o podríamos intentar con un radio amplísimo pasar al sur de la granja. Eso es una opción que se estudiaría. ¿Veis? Ahí venimos de esa curva, vendríamos siempre al sur, 2 líneas al sur. Y aquí es la duda de si pasaríamos al sur de la granja, que tenemos sitio para pasar, o sin más mejoraríamos esta pequeña curva. Una vez pasado este obstáculo, fijaros la gran recta que tenemos aquí en Echarri y Aranaz. Recordáis que en Echarri el ministerio empezaba a excavar toda la llanura para pasar bajo la autovía. Nosotros ya no tendremos, nunca vamos a tener que pasar sobre la autovía. Fijaros que no hemos pasado nunca sobre o bajo la autovía, excepto en la solución verde que nos metíamos bajo ella. Y aquí tenemos esta recta maravillosa donde asombrosamente tenemos sitio perfecto para pasar con nuestro corredor. Aquí lo vemos, venimos de esa gran recta, de la curva de la granja, y fijaros el sitio que hay para pasar. Aquí es verdad que en algún momento es posible que tengamos que trasladar de las 3 vías que hacemos, el ancho nacional lo desplacemos y dejemos su plataforma para el ancho internacional. Pero eso es posible, estas grandes rectas, sin ningún problema. Bien, habríamos pasado esta zona de fábricas y fijaros el trazado impresionante que tenemos, maravilloso. Aquí sí que podíamos preparar sitio para un PET. Fijaros, esta curva también la podemos mejorar su radio, y pasamos también en esta zona de casas y de nave, que asombrosamente también nos permite muchas soluciones. Aquí mejoraríamos esta curva, avanzando un poquito hacia la llanura. En esos casos sí que modificamos el ancho nacional también. Y como veis, aquí tenemos sitio para pasar perfectamente. Otra posibilidad es mejorar esa curva y pasar entre la nave y estas viviendas. Tenemos sitio para las dos opciones. Bueno, aquí lo veis un poquito, que esta escala es demasiado grande. Aquí recordáis que teníamos el caso en que pasaba el trazado del ministerio, empezaba a bajar para pasar bajo la autovía, saltar al río, destrozando en cierta manera todo este valle, ocupándolo, para llegar a tangencia en la ermita de Alzaga, cortar el cerro de la ermita y venir al valle, pero inmediatamente abandonarlo. Nosotros todo el rato estamos yendo por el corredor antiguo. Aquí vemos cómo a partir de aquí empezaba a subir, y aquí vemos las opciones que tenemos para mejorar ese radio. Pasar entre la nave y las casas o mejorarlo antes del paso en las casas. Y luego tenemos la inmensa recta, la recta perfecta, antes de enfilar ya hacia el Sasua, que estamos llegando aquí. Fijaros que es un trazado ave. El trazado antiguo, mirar, es una verdadera maravilla. No son la misma foto, son fotos de todos los distintos puentes que están saliendo, en este caso Urdiain, para que veáis la amplitud que tenemos. Ninguna construcción, ninguna granja, ninguna empresa. Aquí también mejoraríamos un poco esta curva, que aunque parece muy amplia no lo es tanto, para enfilar al Sasua. Y aquí viene uno de los temas. Bueno, aquí veis que mejoraríamos esta curva. Quizá aquí podría ser sitio para el PAET, una llanura perfecta, cerca además del núcleo de Alsasua para sus posibles trabajadores. Bueno, aquí como veis sí que nos acercamos un poquito al Araquil, pero ya no lo vamos a cruzar. Y aquí enfilamos Alsasua. Pues en Alsasua tenemos la suerte de que la ciudad está a una cota bastante más alta que el río Araquil. Es decir, que perfectamente, y tenemos un sitio libre, lo vamos a ver ahora. Bueno, aquí sería la curva que mejoraríamos, acercándonos un poquito al río Araquil. Y aquí tenemos ya la entrada en Alsasua.
Fijaros el terreno que tenemos libre, magnífico para un planteamiento que sería hacer aquí como hemos hecho en Guarteraquil, hacer una estación subterránea. La topografía nos ayuda muchísimo para que Alsasua, en vez de esta vía, tenga un paseo, tenga una plaza mirador. Sería aquí. En vez de venir a esta cota, vendríamos mucho más bajos, un nivel más bajo. Y ahí tendríamos lo que podría ser un apeadero de la alta velocidad para Alsasua. Así como Calatayud lo tiene, pues Alsasua en población, toda la Bunda Barranca compite con Calatayud, en la zona de Soria y el Jalón. Tendríamos una parada, no, la mayoría de trenes no pararían, pero sí que podría haber una alta velocidad que parase en Alsasua. Es decir, que podríamos cumplir. Y aparte tendríamos la vía de ancho nacional, donde también tendríamos sitios, si queremos, para un apeadero de ancho nacional también. Tenemos 40 metros. Tenemos sitio de sobra para hacer nuestras vías y nuestros apeaderos. Y sería una magnífica estación que podría incluso abrirse al paisaje desde este mirador, bajo este mirador. Y luego sí que efectivamente, después de esta estación, que quedaría en el corazón de Alsasua, mucho mejor que la estación antigua, aquí la vía de ancho nacional sí que podría incorporarse al viejo ferrocarril como aquí. Incluso se podría estudiar la posibilidad de que los AVEs también fueran a unos posibles talleres aquí. Pero bueno, lo importante es que el corredor de AVE puede pasar. Aquí sí que ajustamos esta curva ocupando una zona de huertas para enfilar hacia la fábrica de cementos. Fijaros, todo este tema es un tema complejo, pero perfectamente viable. Fijaros que no hay construcciones de viviendas en toda esta zona. Estas son casitas de huerta. Fijaros comparado con los cortes del ministerio. Y aquí, perdonad, sí que aquí saltamos el río Araquil, en este punto, me había olvidado de este punto, y aquí enfilamos la fábrica de cementos. Era otro de los temas que decían, ¿por qué no se puede pasar? Por supuesto que se puede pasar, solo hay que ajustar bien, medir bien y ver efectivamente qué necesidades tiene la fábrica de cementos. Fijaros, tenemos 24 metros y la fábrica de cementos tiene 2 vías de servicio. Estas vías se pueden reducir a una y tendríamos sitio para las vías que necesitamos. Porque aquí hay algo muy importante. Aquí se está incorporando el corredor que viene desde Madrid hacia Irún, es decir, un corredor muy importante con 2 vías de ancho nacional, al cual luego se añadió, como veis, esta vía para atender la fábrica de cementos. ¿Pero qué sucede? Pues que estas vías de ancho nacional van a ser de ancho internacional. Va a ser el corredor de AVE hacia Vitoria. Y al lado de estas vías, que va a ser nuestro corredor, es decir, aquí sí que estas vías las transformamos en nuestro corredor AVE, al lado podemos colocar otras 2 vías de ancho nacional para mercancías o una sola, como veamos. Pero como veis, tenemos 24 metros. Es decir, que como veis, este corredor pasaría a ser nuestro corredor de alta velocidad para pasajeros y al lado sí que haríamos una vía para mercancías. O en este caso, si se quiere, porque este es un corredor importante, que es el corredor que viene desde Vitoria, podrían plantearse, como pasa en el corredor mediterráneo, que se van a plantear 2 vías en ancho internacional para mercancías y 2 vías AVE para pasajeros, es decir, sería un corredor de 4 vías. Es lo que hemos supuesto. Luego, como veis, estamos al lado de la autovía a Vitoria, pasamos el polígono industrial de Olazabutía y aquí vamos, como veis, pegados al corredor. Aquí hay un radio que podríamos mejorar y nos dirigimos hacia Ziordia. Pero fijaros cómo los tramos son rectos en su gran mayoría. Bueno, aquí vemos el paso de Olazabutía y donde podríamos mejorar esta curva. Sí, como veis, sí que afectamos al Araquil, que aquí ya es un riachuelo pequeñísimo porque está muy cerca ya de su nacedero. Os voy a mostrar. ¿Veis? Y luego aquí hay un convento que también respetamos, mejoraríamos esta curva y aquí también podríamos mejorar este trazado, esta curva, si creemos necesario atajar un poco. Y sí que afectaríamos al río Araquil en este nacedero al lado de Ziordia. Bueno, aquí vemos esa primera curva que decimos de unos 25 metros para añadir nuestras 2 vías, o sustituir estas por nuestras vías y añadir 2 vías, que realmente yo creo que con una vía para ancho nacional sería suficiente. Aquí tenemos espacio para nuestras 2 nuevas vías
que serían de ancho nacional, y estas pasarían a ancho internacional. Siempre tenemos que llevar alta velocidad al sur, porque el ancho nacional atiende a todas las factorías que están siempre al norte, desde Pamplona en Landaven, Alsasua, los talleres de Alsasua, es decir, siempre, incluso Huarte Araquil, siempre los núcleos que vamos a atender están al norte de la vía. Por eso el ancho nacional pasa al norte. Aquí pasamos al lado de este pequeño convento, casa de ejercicios. Como veis, tratamos de salvar estos grandes árboles. Tenemos 25-37 metros. Van a meter los dos corredores. Y aquí ya estamos en Ciordia, donde aquí sí que tenemos un poquito menos sitio. Por eso planteo que quizá estas podrían pasar a ser líneas AVE y al lado hacer una nueva línea de ancho nacional, sin necesidad de ocupar los 20 metros. Aquí en Ciordia sí que podríamos mejorar esta curva de radio 3, mejorarla a radios 5, a costa de saltar sobre este pequeño arroyo que es el Araquil, que está a punto de nacer. Y aquí enfilamos de nuevo esta gran recta para entrar ya en la provincia de Álava. Perdonad lo exhaustivo que ha sido el recorrido. Ahí tenemos esa llanura donde habríamos mejorado la curva. Aquí la vemos desde este puente. Habríamos mejorado esa curva y entraríamos ya directamente en la llanada alavesa. Fijaros, este ha sido el recorrido de nuestro AVE Pamplona-Vitoria en esta propuesta. Y ahora vamos a las cifras. Os quedaréis asombrados de las cifras, por eso esta propuesta no podía quedar olvidada, por eso hemos participado en este congreso y hemos vuelto a aportar nuestra propuesta. No es una propuesta que vaya contra nada, no va contra el trazado del Ministerio, no va contra el AVE, estamos a favor de la alta velocidad. Lo que queremos es evitar unos costes innecesarios, porque quizá los que hicieron el trazado pensaron que iba a ser muy problemático trabajar al lado de la vía antigua, como efectivamente puede serlo, que iba a ser problemático pasar cerca de los grandes núcleos de Huarte Araquil, de Alsasua, pero todo es posible. Lo importante es esto, fijaros, el recorrido es muy parecido, quizá nuestra propuesta un poquito más largo, pero fijaros, el Ministerio va a cota natural a solo 3,75 kilómetros de los 45. Nuestra propuesta va a cota natural, es decir, sin necesidad de excavaciones ni de rellenos, a 33,6 kilómetros. Imaginaros el ahorro que supone esto en la obra, en las expropiaciones, el ahorro de tiempo. A cota elevada a rellenos, el Ministerio va a 12,7 kilómetros, porque va a cotas muy altas y en todas las vaguadas tiene que rellenar. Nosotros solo tenemos 5,2 kilómetros de rellenos. Pero esto es muy importante. Trinchera excavación. El Ministerio va en 25,65 kilómetros. La mitad del recorrido va en trinchera. ¿Qué paisaje van a ver los viajeros? ¿Qué destrucción del paisaje? ¿Qué costes de expropiación? ¿Qué costes de obra? En un terreno donde además nieva mucho. Esas trincheras van a estar sepultadas en parte por la nieve. Nosotros tenemos de trinchera a Sombraros 1,5 kilómetros. Túnel excavado 5,45. Nosotros tenemos 3,5 en la solución amarilla. En la solución verde igualaríamos al Ministerio. Falso túnel. El Ministerio solo tiene 0,25, que es el paso bajo la autovía en Bacaicua. Nosotros tenemos 1 kilómetro y un poco más, que sería el falso túnel de Huarte Araquil y el de la estación de Alsasua. En viaducto 1,7, nosotros 1,2, el salto en Echarren del río Araquil. Expropiaciones, esto más o menos está calculado viendo lo que ocupa el trazado del Ministerio. 2.700.000 metros cuadrados, quizás sea más. Nosotros solo necesitamos 690.000 metros cuadrados. ¿Veis? El coste en expropiaciones se reduce 3/4 parte, con lo que eso supone también de obra y de tiempo. Pero ahora asombraros. Velocidad. En radio 3, la velocidad más pequeña, el Ministerio tiene 9,5 kilómetros. Nosotros 4,4. ¿Por qué tiene tantos? Porque, como veis, todos esos momentos en que choca en Arruazu, en muchísimos puntos que va trazando en Olazabutía, que tiene que sortear las estribaciones de Andía y de Urbasa, tiene que reducir radios. Radio 4 tiene 1 kilómetro. En total, radios cortos, 3 y 4, tenemos 10 kilómetros. Nosotros radio 4, 0 kilómetros. Tenemos 4,4 kilómetros solo en radios cortos, que además son radios cuando ya está frenando para acercarse a Pamplona. Radio 5, ya una velocidad considerable, 19 kilómetros, es un logro realmente del Ministerio. Radio 5 tenemos 11,3, pero ahora fijaros, los radios altos, los que permiten alcanzar los 300 kilómetros,
no porque queramos un tren a 300 kilómetros, porque los 300 kilómetros por hora lo necesitamos para que la media de nuestro tren sea 200, 220, 250. R6, R7 y recta, la suma en el Ministerio da 16,3 kilómetros. Pero es que en nuestra propuesta la suma de radios amplísimos y recta da 30 kilómetros. Fijaros la comparativa con el total. Es decir, que nuestro trazado es un trazado muchísimo más rápido, de radios mucho más amplios. La propuesta, por tanto, discurre en un 80% por terreno natural, 10 veces más que la propuesta ministerial. Apenas tiene trincheras excavadas, 1,5 kilómetros. Reduce los túneles, esto sería diferente en el caso de la solución verde. Reduce las expropiaciones en un 75%, cual es importantísimo. Posee el doble de tramos rectos o de alta velocidad, pensando en 300 km por hora, con lo cual puede duplicar su velocidad o reducir el tiempo de trayecto en un 40%. Esto realmente sí que es un trazado de alta velocidad. Reduciría sin duda notablemente el coste del proyecto, probablemente, no digo más de la mitad, probablemente incluso quizá a una cuarta parte. Y sobre todo la duración de la obra podría reducirse muchísimo, pero lo más importante, salvaguarda el paisaje de la cuenca y de toda la Burunda. Por favor, tenemos que plantear una alternativa al Ministerio. Todas mis relaciones con Renfe y Adif han sido siempre muy buenas. Ellos admitieron modificar la entrada del AVE en Valencia, admitieron modificar la solución de entrada de aves en la estación de Atocha para los aves pasantes, y siempre han mostrado comprensión ante propuestas que, quizá desde otro planteamiento, que aparentemente propuestas que eran inviables, pero que cuando se estudian en detalle son perfectamente viables. Supone un ahorro, de esfuerzo, de dinero, un ahorro de destrucción del paisaje y sobre todo proponen también un tren más rápido, más sencillo, más económico y mejor. Muchas gracias.